Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado La incredulidad. Y quiero que usted me acompañe y vamos a examinar estos términos. Por ejemplo, el significado de incredulidad, imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Segundo significado, falta de fe religiosa. La falta de fe. La fe es lo contrario a la incredulidad. La fe es creer, es la convicción, es la certeza de esperar aquello que no vemos. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor. Vamos a examinar algunos pasajes, algunos ejemplos bíblicos para poder debatir este tema acerca de la incredulidad, que tanto daño hace al cristiano y que tanto daño hace a todo aquel que no ha recibido todavía al Rey de Reyes y Señor de Señores como el Señor y Salvador de su alma. Amén. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 53. Y dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra. Amén. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Padre Celestial, he leído tu palabra es verdad, tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio en todos los incrédulos, en todo aquel que no cree en tu palabra, Señor amado. Te pedimos que rompas cadenas, ataduras y ligaduras en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu palabra traspase los corazones y puedan creer y ser salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, amigos del canal, el Señor Jesucristo en su tierra no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad, como dice aquí la palabra de Dios, porque decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No están aquí todos sus hermanos y sus hermanas? ¿No está aquí su madre María? Porque les era imposible creer, porque lo habían visto nacer, lo habían visto criarse, lo habían visto levantarse con su madre, con su padre José, lo habían visto con sus hermanos, los demás hijos de José y María. Les era imposible creer. ¿Por qué? Porque lo veían. Y por eso dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. La fe es creer aunque no veamos. Y por eso la incredulidad, como lo leímos al inicio, es la imposibilidad o la reserva que tiene una persona para creer algo que no se ve. Y la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces podemos observar que son polos opuestos. La fe nos lleva al cielo, la incredulidad nos condena. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Primeramente, para usted recibir un favor de Dios, para usted recibir un milagro, debe de tener fe. Porque dice aquí que en el verso 58: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea que cuando usted no cree, no recibe nada de Dios. Por eso dice la Biblia que el que pida no pida dudando, pida con fe. Porque el que pida dudando no piense que recibirá algo del Señor. Entonces, si queremos recibir algo de Dios, tenemos que pedir con fe. Saquemos la incredulidad, la duda de nuestros corazones y confiemos en la palabra de Dios, que es la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces lo que ha dicho Jesús es verdad. Creamos a la palabra del Señor. No seas incrédulo. Bendita la gloria de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 4, dijo Jesús también
Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bendita la gloria del Señor. Él recorría las aldeas enseñando, pero lastimosamente allí no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Podemos observar también aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y los escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y le cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que se lo echasen fuera y no pudieron. Aquí estamos viendo una escena donde los discípulos, aquí hubo un hombre con una necesidad, con un muchacho que tenía un demonio que quería matarlo, y él se lo trajo a los discípulos y ellos no pudieron echarle fuera. Y aquí vemos al Señor Jesucristo recibiendo este testimonio de este padre que estaba necesitando algo. Y respondiendo él les dijo, miren lo que dijo Jesús: oh generación incrédula. Miren de dónde parte, anote esta palabra, incrédula. ¿A quién le dijo él? A los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio. Le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y el Señor les había hablado muchas veces de la convicción, de la fe, de que había que creer, que había que tener la convicción con la mirada puesta en Jesús. Y podemos ver, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El demonio estaba tratando de impresionar a Jesús, pero a Jesús no le impresiona nada, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre le pide misericordia al Señor. Le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre está sintiéndose que el único que puede hacer algo por él es Jesucristo, porque Él le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús siempre puede. Aleluya. Él es todopoderoso. Jesús le dijo: si puedes creer. ¿Qué fue lo primero que le dice el Señor para hacer el milagro en la vida del joven? ¿Qué le dijo? Le dijo: si puedes creer. Pero mucha gente no cree en la palabra de Dios y quiere recibir milagros de parte de Dios. Mucha gente no cree en las enseñanzas de Jesús y quiere que el Señor le ayude. Saca la incredulidad de tu corazón y empieza a creer a lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo le es posible, aunque desde niño este muchacho había sido atormentado prácticamente con las epilepsias porque botaba espumarajos y todo eso. Y podemos ver que el Señor le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Miren esto, miren esta escena. Este padre dijo: claro que creo. Pero en su corazón dice, mire después lo que dice, punto y coma: ayuda mi incredulidad. Él creía, pero por dentro dudaba, no tenía una fe verdadera. Pero él fue sincero delante del Señor y le dijo: ayuda mi incredulidad. Quiero creerte, Jesús. Yo quiero creer que tú lo puedes hacer. Yo quiero creer que tú tienes el control. Yo quiero creer que tú puedes hacer algo por mi hijo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto.
Miren la autoridad de Cristo. Enseguida reprendió a aquel demonio y le sacudió con violencia, de tal modo que el muchacho quedó como muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos estaban pensando y meditando: nosotros no pudimos, ¿qué pasó allí? Recordemos que ya ellos habían echado fuera demonios, el Señor les había dado autoridad a ellos, pero ¿qué había acontecido en este caso? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿De qué género hablaba de él? Recordemos que le dije que apuntara la frase incredulidad. El Señor les había dicho: oh generación incrédula. O sea, el Señor les estaba dando en el punto, la razón, el por qué ellos no habían podido echarle fuera al demonio. Era por la incredulidad. ¿Y cómo sale este género de la incredulidad? Para que usted pueda creer, tiene que permanecer en ayuno y en oración. Y recordemos que en ese tiempo los discípulos todavía no ayunaban, porque estaba el esposo con ellos, Jesucristo. Recordemos cuando llegaron a decirle y a confrontarle: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan ayunan. El Señor les dijo: no pueden ayunar mientras están con el novio de bodas, pero vendrá el novio y les será quitado, el esposo les será quitado y ayunarán. Hablando de que cuando él fuera crucificado, después resucitado y fue levantado al cielo, aquí podemos observar que les fue quitado a quien, a ellos. Entonces después ellos permanecían, usted lo puede leer en el libro de los Hechos, en oración y ayuno permanecían los apóstoles. Bendita la gloria de Dios. Entonces, usted quiere sacar, hermano en Cristo que me está escuchando, la incredulidad de tu corazón. Usted quiere creer verdaderamente en el Señor. Empiece a ayunar, empiece a orar, empiece a clamarle al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y podemos observar cómo el Señor ayudó la incredulidad de este hombre. ¿Usted cree que cómo quedó la fe de este hombre al ver a su hijo sano, al ver a su hijo libre de ese demonio? ¿Cómo quedó la fe de ese hombre? Ese hombre recibió una ayuda divina de Dios. Amén. Y podemos observar en Marcos 16, 14. Miren esto, porque es que al ser humano le cuesta mucho creer. A veces llegamos a Cristo y se nos olvida que Él nos ha ayudado y que Él ha dicho en su palabra que todo lo podemos en Él, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que perseverar. Marcos 16, 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Reunió a los discípulos y le reprochó ¿qué? La incredulidad. ¿Por qué no habían creído? Cuando vinieron María, cuando vinieron a decirle: mira, ha resucitado el Señor, no creían, no creían. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, la incredulidad acarrea condenación. El que no cree a la palabra del Señor será condenado, dice aquí la Biblia. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen, no a los incrédulos, a los que creen. ¿Y a los que creen en qué? Aquí dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen en el nombre de Jesús de Nazaret. Es necesario creer. Es necesario creer a sus escritos. Es necesario creer, porque de lo contrario vendrá la condenación sobre su vida o sobre cualquiera que no crea. Y dice el verso 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿A dónde se sentó Jesús? A la diestra de Dios. Y esto hay que creerlo. Si quieres ser salvo, hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Podemos observar que estos discípulos, que en una oportunidad fueron incrédulos, después empezaron a hacer la obra del Señor. Cuando el Señor de verdad les manifestó su poder, el Señor ayudándolos, cuando ya lo vieron resucitado, cuando Él les confrontó,
cuando el Señor lo vieron que fue recibido arriba, que de verdad Jesucristo era el Hijo de Dios, y cuando vieron que se sentó a la diestra de Dios. La Biblia dice en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquel que no es puro, aquel que no cree, todo será impuro para él. Pero el Señor quiere que usted sea creyente. El Señor no quiere que seas incrédulo. El Señor no quiere que usted sea como Tomás, que andaba con Jesús pero no le creía a Jesús. Acompáñeme a Juan capítulo 24. Juan capítulo 24, y vamos a leer capítulo 20, verso 24. Y aquí vamos a leer: pero Tomás, uno de los 12, llamado Divino, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Miren lo que estaba haciendo Tomás. Si yo no veo, no creo. Mucha gente hoy en día dice: si yo no lo veo, no lo creo. Si no viene mi abuelo o mi abuela que murió y me dice que de verdad hay un infierno, no creo. Hay que creer a la palabra de Dios sin ver. Hay que creer por su palabra. Y miren lo que sucede aquí. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y si estaban las puertas cerradas, ¿por dónde entró? Es que Jesús es todopoderoso, amén. Ya estaba en un cuerpo glorioso, ya no estaba en el cuerpo de carne. Y dice que entró y les dijo: paz a vosotros. Se puso en medio. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Miren qué confrontación. ¿Cómo le dice? No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendita la gloria de Dios. Así que, amigo, usted que está pensando y dice: no, si yo no veo al Señor, es necesario que creas. Bienaventurados son los que creen sin ver. Porque aquel que cree, la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza. Y si nosotros, de lo que no se ve, y si alguien ve algo, ¿qué ha de esperar? Por eso es necesario que usted crea en el Señor Jesús, aunque no lo veas. Pero le verás. Si crees, le verás y no serás condenado. Amén. Para los incrédulos está reservado el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, como lo dice la Biblia. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, miren lo que cabeza esta lista: los cobardes e incrédulos. Todo el que no viene a Jesucristo es porque le da miedo, es cobarde. Discúlpeme que se lo diga, pero aquí lo dice la palabra: los cobardes e incrédulos. Aquí no está hablando de los que rehúsan a pelear con otros, no, señor. Este es un valiente delante de Dios. La Biblia dice que para poder arrebatar el reino de los cielos hay que ser valientes. Hay que abandonar el pecado, hay que negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está hablando del infierno. La incredulidad te va a llevar al infierno. Cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como lo dice la Biblia. Bendita la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la justicia? Creer en Jesucristo. Esta es la justicia de Dios, que usted cree en su Hijo Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mírela lo que dice la Biblia aquí: todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios. Todo el que está sin Cristo está destituido de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única forma que usted sea justificado y que yo sea justificado es a través de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién puso a Jesucristo? Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor perdona todo lo que has hecho, amigo. El Señor quiere perdonarte toda tu vida vieja de pecados. Él quiere pasar por alto ese tiempo de ignorancia, porque sabe que lo hacías por ignorancia. Pero hoy conoces que si no crees, si no sigues al Señor Jesucristo, serás condenado. Y si quieres salvar tu alma, es necesario que vengas a Jesucristo. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo el que cree en Jesucristo será salvo. Hay que creer en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que salva a la humanidad. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, quiere salvarte. Pero ya deja la incredulidad. Deja de estar pensando que la Biblia es mentira. Crea la palabra y serás salvo. La palabra es vida. Por eso Jesucristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, la voz del Padre salió y le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. El Padre delegó a su Hijo Jesucristo y que lo escucháramos a Jesús, el mensaje que Dios nos había enviado con Jesús. Y Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y su voluntad es que les dé vida eterna. Aleluya. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si alguien quiere recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su alma, repita conmigo esta oración. Solo usted que de verdad quiere ser salvo. Usted que quiere renunciar a la vida de pecados. Usted que quiere vivir una vida diferente. Usted que de verdad quiere que el Señor ayude su incredulidad. Que usted quiere creer de verdad, como dijo el hombre, Señor, ayuda mi incredulidad. Si quiere recibir a Jesús, repite conmigo esta oración. Y a partir de hoy serás sellado con el Espíritu Santo. Si lo haces de corazón, si crees, porque para el que cree todo es posible y nada le será imposible. Repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona y moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza y lléname de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, te entrego mi alma, mi cuerpo y mi ser desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Usted que ha hecho esta oración ha pasado de muerte a vida eterna. Persevera hasta el fin. Sigue confiando en la palabra de Dios. Ya no sea más un incrédulo. A partir de ahora di, yo soy cristiano, soy creyente de Jesucristo. Guardo su palabra. Jesús dijo, el que cree en mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, dijo Jesús. Así que a partir de ahora, guarda la palabra del Señor. Guarda sus mandamientos. Empieza a cumplir su palabra. Bendita la gloria de Dios. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. No seas incrédulo, sé creyente. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.